Han pasado 2 años de tramitación. En Marta, por fin los menores, hijos de mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia de género, podrán mejorar su pensión por orfandad. La pensión que recibirán será no contributiva y pasará de 160 a 600 euros, siempre y cuando acrediten la condición de orfandad absoluta. Tendrá efectos retroactivos al año 2014 y se cobrará hasta alcanzar la mayoría de edad o mientras no estén emancipados. Desde el año 2013, para que se hagan una idea, casi 240 menores han perdido a su madre por la violencia de género. Un asunto en el que vamos a profundizar durante los próximos minutos con Carmen Llanes, que es abogada. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, hemos dicho 2 años de tramitación de esta ley en el Congreso. Por fin ha dado la luz una eterna demanda de muchas familias que se han quedado con menores a su cargo, ¿no? Sí, Estíbaliz, es una situación, la verdad, que lamentable. Son niñas y niños que quedan en una situación de desamparo total, que a los que sus madres se les arrebatan estas circunstancias. Y lamentablemente veíamos como muchos casos quedaban incluso sin pensión de orfandad porque no cumplían los requisitos, con el drama que ello supone. Yo creo que esta es una ley muy positiva que viene a saldar 2 deudas que tenía la sociedad española con las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género. Por un lado, el dignificar la pensión de orfandad que se estaba percibiendo en estos casos de hijas e hijos de mujeres asesinadas y permitir que tengan un importe pues, más digno y que les permita continuar con su vida. Y por otro lado, con la creación de esta prestación por orfandad se regula y se trata de solventar esa situación tan injusta de aquellas niñas y niños que quedaran en situación que no pudiesen acceder a una pensión de orfandad porque no se cumplía el requisito de que la madre, la mujer asesinada, estuviese de alta o en una situación asimilada al alta. Ahora Claro. tendrían esta prestación no contributiva y podrían percibir la misma cantidad. Claro, que también es un alivio para las familias que en medio de la tragedia que se vive en estas circunstancias tan terribles tienen que hacerse cargo de menores que a lo mejor les supone una carga que no esperaban, al margen de la cuestión pues que supone todo un caso de violencia de género, ¿no? Claro, Marta, es decir, al margen ya de que es brutal y yo no Claro. puedo ni imaginarme cómo puede ser acostumbrarte a vivir tras un asesinato de estas circunstancias, está toda la carga económica que supone para los familiares que se hacen cargo de esas niñas y niños, pues ya no solamente su crianza, sino todo ese conjunto de deudas que pueden acompañar a estas niñas y niños y frente a los cuales el Estado tenía que dar una respuesta. Porque es una cuestión de justicia social. Afortunadamente se ha aprobado con absoluto consenso político y no es una cuestión política, es una cuestión de justicia social. Bueno, tanto que se ha hablado del Pacto de Estado, ¿por qué esto no se recogió en su momento dentro del Pacto de Estado, Carmen? Estíbaliz, el Pacto de Estado, esta ley para mí da sí que un paso muy positivo en torno a la implementación del Pacto de Estado. Esta es una cuestión que se lleva reclamando muchísimo tiempo por lo que te comentaba, porque es por esa situación de injusticia. Afortunadamente parece que todo queda en este momento resuelto. De momento hay que esperar al desarrollo reglamentario y bueno, la verdad que no podría responderte porque no se contempló en el Pacto de Estado en un primer momento, pero lo cierto es que sí que se contemplaba en el Pacto de Estado dar una respuesta a la mejora de la situación de orfandad y con esta ley se ha cometido esa mejora. Dice que falta un desarrollo reglamentario para ver de qué manera se puede ejecutar este tipo de contribución a estos menores, porque a día de hoy, teniendo en cuenta que esto entró en vigor el pasado 1 de marzo, cualquier persona afectada, cualquier familia que está con la guardia y custodia de estos menores puede solicitar ya esta ayuda. ¿De qué manera se va a ejecutar? Porque claro, me imagino que esto necesita un procedimiento y no sé hasta qué punto las oficinas de la Seguridad Social están preparadas para acoger esta demanda. De momento, es decir, yo he hablado, que me he informado con la Oficina de Seguridad Social, de momento no tienen ni siquiera instrucciones internas porque, como tú bien dices, es una ley muy nueva, está viendo la luz, se aprobó el 21 de febrero en el Congreso con las enmiendas del Senado y se publicó en el BOE el 2 de marzo, hace escasamente 5 días, con lo cual la Seguridad Social todavía no tiene instrucciones internas ni un desarrollo reglamentario. No se sabe cómo se va a cometer el pago, hay muchas dudas al respecto, no se sabe si esta prestación de orfandad, porque son 2 ayudas diferentes, es decir, la ley regula por un lado la pensión de orfandad dignificando los porcentajes de la cuantía de esa pensión y crea una nueva figura que es la prestación de orfandad para aquellos casos en los que, como les comentaba, no se cumplía el requisito de acceso a la pensión de orfandad, que es que la madre, es decir, la mujer asesinada, estuviese en el momento del asesinato de alta en la Seguridad Social, es decir, trabajando por cuenta propia o cuenta ajena o en una situación asimilada al alta.
Para que nos entendamos, una situación asimilada al alta es, por ejemplo, estar cobrando una prestación por desempleo, que se denomina el paro, o un subsidio de desempleo en cualquiera de sus modalidades, o una prestación contributiva o una jubilación. Todas estas son situaciones asimiladas al alta. Esos niños y niñas tendrían derecho, si su madre estaba en una situación asimilada al alta, a la pensión de orfandad. Pero la prestación de orfandad, que es la que se crea con esta ley, es para esas situaciones en las que la madre no estaba en situación de alta. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crea una nueva figura que todavía no se sabe quién va a abonar esa prestación, porque es no contributiva. Luego, en principio, no debería de abonarse por la Seguridad Social. Todo apunta a que la abonará el Ministerio de Economía y Hacienda a través de clases pasivas, a través de dotación de presupuestos generales del Estado. Pero todo eso todavía la Seguridad Social no tiene una respuesta. Recogerán, por supuesto, las instancias y las solicitudes, se tramitarán desde el día siguiente y con efectos al día siguiente, como está ocurriendo ahora con las pensiones de orfandad. Al margen de todo esto que tiene que ponerse en marcha, evidentemente es algo muy nuevo, lo que sí parece claro es que esa unanimidad que hubo en todos los grupos políticos va a hacer que esta prestación tan demandada no vaya a cambiar de ninguna manera, así como hay otras cuestiones, otros decretos de los que hemos hablado estos días que a lo mejor, pues dependiendo del signo político y del gobierno como cambie, sí se puede cambiar. Esto no, esto sí que parece algo que se ha establecido y que seguirá así al margen del gobierno que esté al frente de España, ¿no? Sí, Marta, afortunadamente, como comentábamos, esto no es una cuestión política, aquí no hay colores políticos, es una cuestión de justicia social. Y bueno, entiendo que no podía ser de otra manera, todas las fuerzas políticas se ha aprobado esta ley por unanimidad, han estado de acuerdo porque es una cuestión de justicia social, de dignificar la situación económica de las niñas y niños, hijos de las víctimas de violencia contra la mujer, que quedan en una situación tan devastadora y que era de verdad lamentable que no se les diese una respuesta mínimamente digna desde el punto de vista económico. Claro, porque está cobrando muy poquito, 100, no sé exactamente 140 euros también se ha hablado. Aquí en Canarias, estaba yo hablándolo ayer con la jefa de Muerte y Supervivencia, una situación de orfandad absoluta, que es la de las hijas e hijos de las víctimas de violencia, se les considera huérfanos absolutos, aunque el padre haya sobrevivido, el asesino, estaban cobrando en torno a unos 207 euros mensuales. Estamos en una cantidad que para vivir 207 euros, y cuando te han arrebatado a tu madre en esas circunstancias, es una cantidad ínfima. Se habla de que tiene un carácter retroactivo. Un carácter retroactivo que significa qué plazos se barajan, Carmen, y sobre todo aquellos menores que ya no son menores y que han cumplido la mayoría de edad, ¿tienen derecho a reclamar esa parte que no se les abonó? Eso está por verse sobre todo en desarrollo reglamentario. La ley establece que tiene carácter retroactivo hasta el 2004, que es la fecha en la que se aprobó la Ley Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer. La forma en la que se articule ese carácter retroactivo entiendo que tendrá desarrollo reglamentario. No obstante, las personas que cumpliesen los requisitos en el momento del asesinato podrán reclamar esa pensión de orfandad y será el Estado el que tenga que recalcular qué cantidad se les adeudaría. Bien porque se actualiza la pensión que en su momento cobraron o que estuviesen cobrando si todavía son menores de 25 años, o bien porque tengan derecho a una prestación a la que no pudieron acceder en su momento. Vamos a hablar, Carmen, si te parece, con una persona que ha luchado mucho porque esta ley se llevara a cabo. Es Luz Marina Rodríguez, hermana de Guasimara Rodríguez, falleció en el año 2013 como consecuencia de la violencia de género en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife. Y vamos a saludarla en esta mañana. Luz Marina Rodríguez, Lucy, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, estamos hablando de esta ley que entró en vigor el pasado 1 de marzo, también fruto de una larga reivindicación y además de una lucha constante también llevada a cabo por parte suya, Lucy, en distintos estamentos institucionales, ¿no? Sí, hombre, desde que se produjo el asesinato, pues es lo que comentaba ahora la abogada. Tienes el daño psicológico, pero aparte tienes que cubrir a esos menores y las familias tienen que hacerse cargo de todos los gastos ocasionados por la persona asesinada, todos los gastos que tenía la persona asesinada, más los gastos de los menores. Hay casos donde sí la persona asesinada tenía tiempo cotizado y podías cobrar la orfandad, pero hay casos donde estos menores no cobran nada, y entonces esa era nuestra lucha, de que todos los que venían detrás pues pudieran tener, cubrir esos gastos, que estos menores ya tienen bastante con quedarse sin padres y sin madres. Claro, porque pasado el tiempo, ese duelo que se pasa después de la muerte, te encontraste con una batalla económica importante, con una maraña burocrática de la que prácticamente no encontraba solución, Luz Marina, y con 2 hijos que en ese momento tenía tu hermana de 5 y 7 años, ¿no? Sí, es que el problema no es ese, el problema es que cuando te ocurre todo esto, pues tú piensas que bueno, no es la primera ni la última, pues tiene que haber algún protocolo o alguien que te diga dónde tienes que caminar.
pues realmente no existe ningún protocolo. Tienes que estar tocando puertas y mirando dónde debes caminar. Te encuentras con el daño psicológico, que no puedes pasar el duelo porque tienes que hacer todos estos procesos administrativos, que te digo, pues por ejemplo, la persona asesinada tenía una casa, tenía un coche, pues todo eso se tiene que hacer cargo la familia, los trámites con la Dirección General del Menor, que lo primero que te dicen, porque como no tiene retirada la patria potestad, lo que te dicen es que el padre tiene que autorizar todo esto, pues imagínate, ¿sabes? Empiezas con ese tremendo bucle de problemas y es horrible. Imaginemos que al margen de que todavía tenga que ponerse en marcha y articularse, Lucy, esto es un paso adelante muy importante para las familias, ¿no? Importantísimo. Yo hablo del tema y me emociono porque, quieras o no, es una lucha que hemos llevado desde un principio. Yo llevo 6 años ya con luchando por todo esto. Ya por nosotros no, porque por nosotros ya más o menos el camino está andado, pero sobre todo por los que vienen detrás. Lo que no puede ser es que estos menores se queden sin padre y sin madre y no estén cubiertos de nada. Bueno, las trabas burocráticas empezaron desde el principio, ya simplemente para tramitar la guardia y custodia de esos menores, y luego también porque tu hermana se quedaba con una hipoteca, pagando un coche, unos determinados seguros que usted de la familia tenía que resolver. Claro, porque la mayoría de la gente se piensa que cuando se produce esto, el seguro viene y te toca la puerta. Olvídense, tú tienes que justificar todo eso. Entonces, el seguro puede tardar 6 u 8 meses. Mientras tanto, tienes que tener todo al día. Entonces, tienes que seguir pagando su coche, seguir pagando su hipoteca. Tienes que seguir pagando todo hasta que el seguro te resuelva. Y luego no es tan fácil, porque el seguro tienes que justificar todo. Tienes que justificar que la persona asesinada estaba bien antes de morir, que el asesino es el culpable, ¿sabes? El asesino es el que la mató para que él no cobre nada. Todas esas cosas las tienes que justificar. Entonces son millones de papeleos más los gastos que tienes aparte. Y luego también otra cosa que yo, por ejemplo, no entiendo es que miran los ingresos económicos familiares. A ver, la cuestión aquí es que estos 2 menores se han quedado sin nada. Entonces, ¿por qué tengo que hacerme yo cargo de los abogados, de los procuradores, de los notarios? ¿Por qué no lo tengo cubierto? Yo lo único que estoy pidiendo es que lo tengamos cubierto. Como cuando hay un accidente de avión o el terrorismo de ETA, tienen todo cubierto. Si yo no estoy pidiendo dinero, sino que nosotros tengamos todo cubierto, porque al final las familias se quedan arruinadas. Si no tienes dinero no vas a ningún lado. Estamos hablando de una situación, Luz Marina, que te encontraste porque decías ya seguramente que a estas alturas ya hay un protocolo establecido y sin embargo en el año 2013 te encontraste que no había ninguna salida y que prácticamente tenías que emprender un camino a ciegas y sola, ¿no? Sí, de todas formas te digo, a día de hoy todavía hay que caminar bastante. Sí, está Pacto de Estado, están muchas cosas que están poniendo nuevas, pero si después esas cosas se quedan en la ley y los funcionarios no saben cómo llevarlas a cabo, volvemos a tener el mismo problema, porque tú vas a cualquier oficina, pues mira, sí, está ahí, pero lo de víctimas de violencia, que son víctimas de violencia de género los menores, ¿quién te hace el papel? Pregunta, nadie te lo hace, nadie sabe hacértelo. Entonces, está muy bonito, estamos caminando, vale, vamos en positivo, pero todavía quedan muchas cosas por limar, igual que lo de los huérfanos, ahora la pensión de orfandad, se quedaron fuera los huérfanos que están adoptados, porque al final hay casos donde tú tienes que optar por la adopción porque no te queda otro remedio, por conflictos familiares o porque tienes que llevar los niños a visitas, y eso, entonces decides adoptar. Pues si adoptas te quedas sin ningún tipo de ayuda. ¿Sabes? Todavía quedan cositas por limar, hemos avanzado bastante, pero quedan cositas. Pues nos ha dado algunas claves de esta situación que, como dice Luz Marina, todavía hay muchas cosas que hay que limar. Luz Marina Rodríguez, como siempre, un placer que nos hayas contado tu testimonio. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Carmen ha seguido muy atentamente esta conversación con Luz Marina. Hablaba precisamente ahora al final también de los niños adoptados. ¿Qué pasan con ellos? Pues lo que pasa con los niños y las niñas adoptados es que pierden la pensión de orfandad, porque desaparece la situación de orfandad al ser adoptado. Por eso ese es otro drama, es decir, no hay que recomendar nunca la adopción e intentar que se alargue lo máximo posible el acogimiento familiar y que sea un acogimiento familiar permanente, porque desde el momento en que se produce una adopción desaparece la causa que da derecho a la pensión o a la prestación, que es la orfandad. Otra persona, el adoptante, se coloca en la posición de madre o de padre, de tutor. Bueno, pues es uno de los asuntos que hemos abordado hoy, pero antes de despedirnos, me queda muy poquito tiempo. Mañana es una cita importante para muchos colectivos de mujeres que plantean este día para luchar por la igualdad. Precisamente la violencia de género es de las peores formas de desigualdad en nuestra sociedad. Ante la cita de mañana, ¿qué posición tiene Carmen Llanes?
Hombre, a mí no puedo decir que otra cosa, es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con la convocatoria del 8 de marzo. Es una forma de visibilizar el papel de las mujeres, que al fin y al cabo somos la mitad de la población mundial. Hay datos de Naciones Unidas y de la CIA que colocan y cifran la población femenina mundial en el 49,6. Es decir, somos la mitad de la población mundial. Si la mitad de la población mundial para, si las mujeres paramos, el mundo si no se para, como mínimo se ralentiza. Y se trata de eso, de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, de visibilizar los cuidados del hogar, los cuidados de los menores, un trabajo doméstico que no está en absoluto reconocido, que es durísimo, que no tiene horario, visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. De eso se trata el 8 de marzo y de demandar que esta lucha por la igualdad de derechos, que es lo que se persigue, porque esto no es una lucha, yo me canso de decirlo, esto no es una lucha contra los hombres en absoluto, queremos que los hombres se unan a esta lucha para crear una sociedad igualitaria que va a ser mejor para todas y para todos. Y yo pues llamo a todas las mujeres a que de alguna forma, porque por supuesto la huelga es voluntaria, no todas las mujeres ni pueden ni quieren secundarla con una ausencia laboral, pero hay muchas formas para estar ahí el 8 de marzo, de dejarse ver, de visibilizarnos, de visibilizar a lo que somos, que es la mitad de la población mundial. Pues nos quedamos con ese mensaje. Carmen Llanes, como siempre, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días. Por contar conmigo.